Hola, ¿qué tal, queridos amigos? Quiero, en mi comentario de todos los lunes, mi comentario semanal, referirme a una entrevista que concedió Diosdado Cabello, por cierto, a mi hermano Ernesto, en su nuevo espacio. Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente. Entre las cosas que dijo, ha resaltado su anuncio según el cual la Asamblea Nacional Constituyente no va a producir ninguna modificación del texto constitucional, no va a haber una nueva constitución, no se va a producir esa nueva carta magna. Y es un momento para uno recordar lo que señala la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela con respecto a la convocatoria de la Asamblea Nacional Constituyente. Que ustedes saben, bueno, desde el comienzo yo he manifestado mis diferencias por la forma como se convocó esa Asamblea Nacional Constituyente, porque de acuerdo a mi criterio se hizo de espaldas a la voluntad expresa del constituyente, a lo que fue el espíritu del constituyente cuando se discutió esta Carta Magna del año 1999. No se consultó a la población sobre la convocatoria o no de esta Asamblea Nacional Constituyente. Pero recordemos lo que dice el artículo 347 sobre la Asamblea Nacional Constituyente. Capítulo 3 de la Asamblea Nacional Constituyente. Dice el artículo lo siguiente. El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva constitución. Pues bien, ni se le consultó al pueblo sobre su deseo o no de que se convocara una Asamblea Nacional Constituyente para modificar esta Carta Magna o sustituirla por otra, ni se ha producido ni un nuevo ordenamiento jurídico, ni se ha transformado el Estado. Es decir, ¿qué hicieron los constituyentes en todo este tiempo? ¿Cuál es el saldo del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente? Si su mandato constitucional era la redacción de una Carta Magna que tendría que ser sometida a consulta del pueblo y no lo van a hacer, cosa que en lo personal me alivia porque creo que cualquier Carta Magna que saliera de una constituyente bajo esas características no iba a ser una Carta Magna mejor que la que tenemos, sino todo lo contrario. Pues entonces, ¿qué hicieron durante todo ese tiempo? Vuelvo a preguntarme. ¿Cuál fue el saldo del trabajo de la Asamblea Nacional Constituyente? ¿En qué se invirtieron todos esos recursos que se gastaron en el funcionamiento de una asamblea de 500 y tantos integrantes? ¿Cuál es su contribución real al país? Pues bien, ¿qué hizo la constituyente? Allanar inmunidades parlamentarias, debates larguísimos e interminables con discursos repetitivos, retóricos. No se resolvió a partir de la constituyente ningún problema. El gobierno dice que el saldo de la constituyente es la paz. Eso es absolutamente discutible. Pero en todo caso, en lo personal, a mí me parece que es una buena noticia. Primero, que la constituyente tenga ya fecha de terminación, de culminar sus, entre comillas, trabajos. Y en segundo lugar, también es una buena noticia que no salga de allí una nueva Carta Magna, porque sabemos si nos remitimos a las pruebas, a lo que han sido los hechos concretos, sabemos que este es un gobierno que más bien se ha empeñado en recortar las libertades, la libertad de expresión, las libertades políticas, la libertad sindical, la libertad de asociación, la libertad de protestar. Hemos visto que una de las características de este gobierno ha sido la tentación permanente de reprimir cualquier protesta, desde los maestros hasta los jubilados, pasando por protestas estudiantiles, protestas sindicales. Aquí en Venezuela en la práctica no existe el derecho a huelga y además se ha criminalizado también la actividad sindical. Ahí está el caso más reciente del dirigente sindical Rubén González, quien fue puesto en libertad luego de pasar varios años en una cárcel militar. Un dirigente sindical en una prisión militar. Imagínense ustedes lo que estamos hablando. Y sin hablar de otros casos de dirigentes sindicales que siguen tras las rejas, con acusaciones absolutamente marcadas por un claro interés político. Entonces es obvio que no se podía esperar de esta constituyente
otra cosa que una constitución que en alguna medida o en gran medida podía desmejorar la Carta Magna del año 99, que tiene sus imperfecciones, que tiene sus cosas que deben ser modificadas, pero que debe modificarse en un clima democrático. Tiene que modificarse en un clima de inclusión, en un clima de debate nacional, no en medio de un debate cerrado en el cual todo se resuelva en un cogollo y los demás aplauden, ¿verdad? Porque ese es el problema central cuando se convocan asambleas constituyentes unilaterales, ¿verdad? Con la idea, pues, de que sean utilizadas como mecanismo político-electoral incluso. Así que, pues bien, llegará el momento en que en condiciones óptimas o en condiciones, mejores condiciones que las que tenemos hoy en día, podamos entrar en el debate con respecto a qué cambiar esta constitución. Hay muchas cosas que se pueden cambiar. Por ejemplo, el asunto de la reelección indefinida es uno de los puntos que tendría que discutirse. Hay otros asuntos en materia de derechos que tendrían que ser ampliados y corregidos en materia de derechos humanos, ¿verdad? Nunca está de más corregirlos, ampliarlos a la luz de lo que hemos vivido. En materia económica, por ejemplo, garantizar que se cumplan algunos de los señalamientos allí expresados con respecto al tema de prisiones o al asunto de los distintos modelos económicos que establece que pueden coexistir en nuestra sociedad, establecen esta Constitución del año 99. Es decir, es un debate muy amplio, pero por lo pronto me limito a decir pues que menos mal que de esa constituyente no va a salir una nueva Carta Magna, porque lamentablemente se convocó de manera irregular, su funcionamiento fue un funcionamiento absolutamente casi que inútil, innecesario para el país, el tener esa asamblea constituyente en paralelo a una asamblea nacional. Ojalá que cuando se elija la nueva asamblea nacional, pues no reaparezca nuevamente el fantasma de una constituyente convocada para sobreponérsele a la voluntad del pueblo. Y ojalá que cuando surja la idea de convocar una nueva constituyente se haga respetando lo que señala esta Carta Magna con respecto a la consulta al ciudadano. Yo recuerdo cuando estábamos en la Constitución del año 99, cómo se dieron amplios debates en nuestra sociedad, debates abiertos, los medios recogían esos debates. No había hecho que no se debatiera públicamente ninguna propuesta, ningunos capítulos o articulados pasaron por debajo de la mesa, todos fueron sometidos al escrutinio público, al debate público. En cambio aquí, quizás ni los mismos constituyentes saben de lo que se estaba discutiendo tras bastidores. Es más, les aseguro que todavía los constituyentes no saben ni siquiera cuántos votos sacaron, porque el Consejo Nacional Electoral ni siquiera publicó los resultados de esa constituyente que al parecer, y ojalá así sea, va a llegar a su final sin producir esas modificaciones constitucionales tal y como lo anunció Diosdado Cabello, presidente de esa instancia. Hasta aquí mi comentario por el día de hoy.